Dios les bendiga entonces. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso que vamos a tomar como reflexión el día de hoy con el tema creciendo en nuestra fe. Creciendo en nuestra fe. Leo el capítulo 18 del libro de Lucas, del verso 1 hasta el verso 8. 8 versos, dice la palabra. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos deberían de orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no le quiso oír, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor le dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí está la pregunta, muy importante para nuestra vida. ¿Hallará fe Dios en el mundo cuando Él venga? Hermano amado, con mucha tristeza podemos ver los tiempos en que estamos viviendo hoy. La fe de muchos cristianos se está agotando. Y esto es bíblico. Porque en el libro de Mateo, en capítulo 24, dice la palabra del Señor que cuando comiencen a manifestarse las señales que nos indican que Jesucristo viene, la fe de muchos disminuirá. El amor de muchos se enfriará. La confianza de muchos se apartará de Dios. Y este es el peligro más grande que estamos viviendo, hermano amado. La fe del cristiano está disminuyendo en lugar de crecer. La fe de las personas está disminuyendo en lugar de crecer. ¿Qué es la fe? Recuerde que el libro de Hebreos en su capítulo 11 y su verso 1 dice: es pues la fe la certeza, la convicción de lo que no se ve. La versión del lenguaje actual dice: es pues la fe, la confianza, la seguridad de recibir lo que ahora no tenemos y no vemos. ¿Verdad que está más clara aquí para poder explicarla mejor? Dice la palabra del Señor en lenguaje actual: es pues la fe, la confianza, la seguridad de poseer lo que hoy no se ve y no tenemos. Y nuestro Dios Todopoderoso en el libro de Romanos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces déjenme manifestarle en esta tarde, amado hermano, que me está escuchando en esta tarde, con todo respeto, con todo mi amor, sin fe no podremos agradar a Dios. Sin fe, dice otro pasaje, la palabra del Señor, es imposible acercarnos a Él. Sin fe es imposible lograr lo que no vemos. Sin fe es imposible lograr
lo que queremos, lo que deseamos. Sin fe es imposible, amado hermano, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el pasaje que hemos leído hoy nos está hablando, amado hermano, de la manera de lo que dice la Biblia acerca de el crecimiento de nuestra fe. Porque esto es necesario que cuando Cristo venga, encuentre fe en su iglesia. Encuentre fe. Por la fe, hermano amado, dice el libro de Hebreos también en su capítulo 11, agradaron los santos hombres en el pasado a Dios. Y si podemos hacer referencia y recordar algunas personas que vivieron en el pasado, como Moisés, como Abraham, como Noé. Dice la Biblia que nunca había llovido, pero Dios le dijo que iba a llover y él lo creyó. Y el Señor le dijo, prepárate una barca para ti y tu familia, y entra en ella, y entra en ella también animales de par en par, y hazte esta barca. Porque yo voy a derramar lluvia sobre la faz de la tierra. No había llovido, dice la palabra de Dios, durante todo ese tiempo que ellos habían vivido, o sea que fue la primera generación a la que le llaman los teólogos la generación adámica. No había llovido como hoy vemos descender la lluvia del cielo, el granizo del cielo. En ese tiempo no había llovido. Pero dice la palabra del Señor que Noé le creyó a Dios. Obedeció a Dios. Y él le dijo a Noé que ellos iban a ser salvos. Y a toda la generación de ese tiempo iba a ser destruida. Y Noé creyó a Dios. Y se llevó tiempo para preparar la barca. Es posible que algunos se burlaron, algunos se reían de él al ver lo que él estaba haciendo. Y es posible que en el tiempo de hoy también la gente se burle de nosotros, de nuestra fe, diciendo que lo que está aconteciendo en este tiempo es manifestación de lo que Jesucristo dijo que iba a suceder antes de su regreso para llevar a su iglesia. Es posible que la gente no crea, mi amado hermano, que Jesús volverá y vendrá a esta tierra, no pondrá su pie en la tierra, pero, hermano, al venir acá a las nubes, como dice la palabra, su iglesia, su pueblo, será levantado entre los muertos, los que estén durmiendo entre los muertos, y los que estén vivos serán transformados y serán llevados con él al reino de los cielos. Palabra del Señor. Entonces, hermano amado, alguien podrá reírse de nosotros al manifestar que Jesús, aquel que decían que nació en Nazaret, que nació allá en Belén, que nació en Judea, el hijo del carpintero, el hijo de María, volverá, que resucitó entre los muertos y que fue a la diestra del Padre a sentarse y que intercede por nosotros y que volverá por su iglesia. Muchas personas no lo creen. Muchas personas no lo creen. Pero nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y la palabra del Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que no vieron. Nosotros no vimos a Jesús. No conocimos a Jesús en la carne. Pero estamos conociendo a Jesús como Dios, estamos conociendo a Jesús como el gran yo soy, estamos conociendo a Jesús como el Cristo, como el Mesías que envió Dios para salvar a la humanidad. Estamos conociendo su muerte, estamos conociendo su resurrección, estamos conociendo su venida. Y eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros creamos. Que nosotros creamos lo que dice la palabra de Dios.
creamos, hermanos, que las señales que él dijo que pasarían en el capítulo 24 del libro de Mateo están sucediendo. Pero la Biblia dice, hermanos amados, que cuando vengan los terremotos, vengan las guerras, rumores de guerras, las enfermedades, las pestilencias, amado hermano, la fe de muchos se enfriará. La fe de muchos, hermanos, perderá. Pero hermanos amados, estamos a tiempo para predicar la palabra del Señor, estamos a tiempo para exhortarles, estamos a tiempo para animarles, estamos a tiempo para poder fortalecerles, hermano, y manifestarles y pedirles que crean que lo que está pasando en este tiempo sencillamente es una señal de lo que Jesús dijo que sucedería antes de que Él vendría. Y al leer la palabra del Señor, hermano amado, en Apocalipsis, encontramos que estas cosas van a suceder en el capítulo 5, capítulo 6. Manifiesta la palabra de Dios, hermanos lindos, que habrían muertes, pestilencias, ¿verdad? Y la fe de muchos se enfriará. Entonces, es aquí en donde la palabra de Dios ahora, en este libro, con la parábola de la viuda y el juez injusto, un juez injusto, el relato de esa parábola, la comparación en esa parábola, nos hace manifestar ahora la exhortación de Dios, hermano, del Señor Jesucristo, para que nuestra fe no disminuya, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe se mantenga firme y en lugar de disminuir, crezca. Amén, crezca. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús les refirió esta parábola enseñándoles a ellos. Primero dice que deberían de orar. Que deberían de orar en todo tiempo. Y no debían de desmayar ni desfallecer. Entonces, hermano amado, aquí está la clave ahora para que nuestra fe crezca. La oración. La oración. Recuerde que la oración es elemental. Enseñamos en una ocasión que la oración nos acerca a Dios, nos lleva a la intimidad con Dios, nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva a la relación personal con Dios y nos lleva a enterarnos de los planes de Dios, nos lleva a conocer, hermano amado, lo que Dios ha dispuesto, nos lleva a entender, hermano amado, los tiempos en que estamos viviendo. Mire, por eso es necesario que nosotros podamos, hermano, llevar tiempo de oración. No deje de orar, no pierda usted el tiempo en otras cosas, dedíquese a orar, busque a Dios de todo corazón y el Señor le va a escuchar y su fe va a aumentar. Su fe va a aumentar. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar la palabra del Señor, lo que ellos hicieron fue predicar la fe en Jesucristo como Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el enviado. Luego, cuando el Señor regresó a la presencia del Padre después de haber resucitado, el Señor le volvió a exhortar a los discípulos que fueran y predicaran el mensaje del Señor. Y los discípulos se concretaron en predicar la fe sobre la resurrección de Jesús. Y le manifestaban a todos que Jesús había resucitado. Y que pusieran la fe en Jesús porque Él cambiaría el mundo, cambiaría todo. Que para ello había que creer en Jesús. Había que aceptarlo a Jesús y poner la fe en Él. Quitar la fe en los ídolos, en las imágenes que se tenían en aquel tiempo. Quitar la fe en el hombre
quitar el temor que tenía la gente hacia los reyes de la tierra en aquel tiempo y pusieran su confianza y que no temieran, que no tuvieran miedo sobre lo que los hombres podrían hacerle. Que tuvieran miedo, que tuvieran temor más a lo que Dios podía hacer si no se arrepentían de su pecado, si no creían en Jesucristo, si no seguían a Jesús, si no ponían su fe en Él. Y ese es el mensaje que nos ha faltado a nosotros en este tiempo, en predicarle al pueblo, hermano amado, que se arrepienta de su pecado, que ponga su fe en Jesucristo, que se aparte de la idolatría, que se aparte del paganismo, pero que también se aparte de la mundanalidad, se aparte también de la carnalidad, de los pecados de la carne, de los deleites mundanos, que se aparte de ellos, que se arrepientan, para que puedan disfrutar la gracia y la misericordia del Señor. Ese es el mensaje de hoy para usted, hermano amado, para que podamos juntos crecer en fe, que podamos juntos avanzar en fe. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice que esta parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor la enseñó para que su iglesia aprendiera a orar y buscara a Dios en oración en todo tiempo, porque era elemental para que pusiera su fe en el Señor. Entonces ahora, hermano, podemos ver acá la viuda teniendo su fe en el juez para resolver su problema. Pero ahora el Señor nos manifiesta que nosotros pongamos nuestra fe en Él para resolver nuestros problemas, nuestras necesidades. El pecado es el problema más grande en el mundo, pero tiene solución. Jesucristo es la solución. La santidad es algo fuerte que necesitamos, pero tiene solución. La palabra de Dios es la solución. La obediencia es la solución, hermanos amados. Entonces creo acá que la persona debe de confiar en Dios. Entonces, número uno, para que crezca nuestra fe, es necesario orar en todo tiempo, pero orar de verdad. Y recuerde que la oración usted la puede hacer en su casa, ahí, cerrar su puerta y clamar a Dios. Y el Señor le escuchará en lo secreto. Pero ¿qué dice la palabra? Le va a recompensar en público. Mire qué bendición tan grande, hermano amado. Entonces, para que nuestra fe crezca, hay que orar. Pero número dos, para que nuestra fe crezca, hermano, hay que confiar de veras en Dios, de verdad en el Señor. Porque fíjese que esta viuda tenía su fe en el juez. Y la parábola enseña que este juez hizo justicia porque la mujer le fastidió. Entonces dice, antes que esta mujer me saque de quicio, antes que esta mujer me descontrole, antes que esta mujer me lleve a un estado más de fuerte, le voy a hacer justicia. Y lo que dice es lo que enseña la palabra. Por algún tiempo dice la palabra del Señor que este juez no quiso hacerle justicia. Pero dice la palabra del Señor que aunque él dijo, no temo a Dios, ni amo a los hombres, le haré justicia a esta mujer para no verla en mi presencia. Porque ya me fastidió, ya me cayó mal de tenerla ahí todos los días. Entonces, antes que se agote mi paciencia, mejor le hago justicia. Y dice la palabra en el verso 5, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que de venir continuamente me agote la paciencia. Y el verso 6 dice, y el Señor dijo,
escuchar lo que dijo el juez justo. Entonces, ¿qué debemos nosotros escuchar? Las palabras del juez, cuando dijo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente delante de mi presencia me agote la paciencia. Eso debemos de tener en cuenta. Porque el Señor entonces ya le dice a los oyentes de aquel tiempo y les dice, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Por eso es necesario, hermano amado, acercarnos a Dios en oración, acercarnos a Dios confiando en Él, acercarnos a Dios de verdad. Y Dios hará cosas grandes, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, Dios es justo. Le enseñé en una ocasión que Dios es poderoso, pero Dios es justo, hermano amado. Y en su justicia, hermano amado, Dios es bondadoso. Y en esa bondad se manifiesta su amor, su misericordia, su favor, su gracia, su piedad, su compasión, hermano amado. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, dice la palabra del Señor acá, entonces dice la palabra, ¿no hará Dios justicia a todos sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responder? No, no se tardará. Él va a responder. Y aunque para nosotros, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, sentimos que el tiempo avanza, avanza y avanza y parece ser que ya nos estamos desesperando, pero yo vengo a animarles en esta tarde. Sigamos confiando, sigamos esperando, mantengamos la fe, mantengamos la fe en Dios, hermano, que Dios tiene el control. Reciban esta palabra de ánimo. El Dios todopoderoso que tenemos es Dios grande, Dios justo, Dios bueno, bondadoso. Y en Él esperará confiada nuestra alma, hermano amado. Recuerde que los grandes hombres que exalta la palabra del Señor por su fe fueron hombres que vivieron tremendas adversidades, tremendas luchas, tremendos problemas, como Moisés, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, como el profeta Elías, como Samuel, para mencionarles entre varios que hay en la palabra de Dios, hermano. Que aunque los metieron presos, aunque los azotaron, mantuvieron la fe y mantuvieron la oración, mantuvieron la confianza en Dios Todopoderoso. Y así firmes, hermanos amados, esperaron la mano de Dios. Daniel, su firmeza, hermano, me asombra. Porque en su firmeza él dijo claramente, oye tu rey, que si Dios quiere, me comerán los leones. Pero si Dios no quiere, yo saldré vivo de ese lugar. Y el rey, procurando ver qué había pasado, comenzó a gritarle y le dice, Daniel, Daniel, ¿el Dios a quien tú sirves te ha salvado? Y la respuesta de Daniel en medio de los leones, hermano amado, contesta y dice, sepa tu rey que Jehová, el Dios a quien sirvo, me ha salvado, me ha librado de tu mano. Aquí estoy bien. Oh, gloria a Dios. Hermano amado, esa fe necesitamos hoy. Esa fe necesitamos hoy. Hermano amado. Luego dice la palabra del Señor acá en el verso
8 y dice, os digo que pronto le hará justicia. Es por la fe que Dios hace justicia. Les dije que Dios es un Dios justo, pero es por la fe que Él hace justicia. Ahora el problema es, ¿mirará fe Dios en nosotros? ¿Encuentra fe Dios en nosotros? ¿Cómo está su fe? Amado hermano, amada iglesia, ¿cómo está su fe? Porque es aquí ahora en donde, hermano amado, podemos ver nosotros cómo la palabra del Señor nos insta a tener fe. En aquel tiempo, mi amado hermano, encontramos grandes relatos de la palabra del Señor, cómo aquellos hombres pudieron manifestar su fe en la obediencia. En la obediencia. ¿Cómo crecemos en fe? En la obediencia. Número 1 dije, en la oración. Número 2 dije, en la confianza en nuestro Dios. Y número 3 digo, en la obediencia. Hay muchos relatos que la Biblia habla acerca de aquellos hombres que obedecieron. Hermano amado, nuestra fe no solamente nos va a sanar de toda enfermedad. Nuestra fe nos va a abrir la puerta para recibir bendición. Las noticias y toda la información que llega a nuestra mente, a nuestros oídos y hasta nuestro corazón, que nos hace preocuparnos, hermano amado, es que después de que esta pandemia sea controlada, la situación económica de los hogares va a ser terrible. Esa es la noticia que nos está a nosotros llegando. Y esa noticia es la que a usted le está llegando. Y es claro, hermano, muchas personas ya se han quedado sin trabajo. Y muchas personas, otras que son aprovechadas, hermano, están ya queriendo manifestar para que les dé el gobierno su ayuda. Y yo confío en Dios que no sea usted, amado hermano, amada hermana. Porque nosotros sabemos que el que nos guarda es Jehová de los ejércitos. Nosotros reconocemos que el que nos va a bendecir y nos va a guardar, nos va a dar comida, es Jehová de los ejércitos. Y como dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, hermano amado, y aunque la higuera se secare y en las majadas no se oyera el bramido del ganado, con todo y eso yo confiaré en Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir me gusta? ¿Cuántos pueden darle un like a esa palabra? Hermanos amados, aquí está el reto para nosotros hoy. Porque, hermano amado, es a través de la obediencia. La fe nos va a conducir a la oración. La fe nos va a conducir a la confianza en Dios. La fe nos va a conducir a la obediencia. Y entonces va a crecer nuestra fe, va a crecer nuestra fe, y eso es lo que Dios espera de nuestra fe. Cuando Jesús, hermano amado, comenzó a llamar a sus discípulos, encontró a Pedro pescando y encontró a sus compañeros pescando. Y estando ellos pescando allá después de que Él había resucitado, dice la palabra, que Pedro echaba la red a un lado y la echaba al otro lado, avanzaba yardas, avanzaba metros y no pescaba nada. No pescaba nada. Pero desde la orilla del lago, Jesucristo le habla y le dice, Pedro, trae algo acá para comer. Y Pedro le contesta y le dice, Señor, no hemos pescado nada. Pero entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro,
echa la red hacia la derecha. Y Pedro se le queda viendo. Y a través de esa mirada hace el contacto de fe con Jesús, amado hermano. Que cuando lanza la red ahí al mar, la Biblia dice que la red, hermano amado, se llenó de peces. Y comenzaron, hermano, a jalar la red llena de peces. Dios proveyó los peces para que ellos se alimentaran y ellos comieran. Llevaban tiempo ya de estar buscando cómo buscar alimento. Cuando caminaban a la par de Jesús, allá la gente con los milagros que Jesús hacía, también ellos recibían comida porque Jesús a través de los milagros les daba de comer. Pero Jesús había resucitado y no estaba con ellos según ellos, pero Jesús los cuidaba. Y cuando ellos tuvieron hambre, comenzaron a pescar para saciar su hambre, para saciar su apetito. Pero luchando y luchando, no encontraron nada. Hasta que llegó el momento en que Jesús se aparece hacia ellos, hermano, y les dice, echen la red en la derecha y ahí van a pescar. Y Pedro y sus compañeros obedecieron y echaron la red en ese lado y sacaron muchos peces. Y cuando comenzaron, hermanos amados, a caminar hacia el lado donde estaba Jesús, se llevaron la sorpresa más grande de sus vidas, que ellos llevaban los peces muertos sin cocerse, pero Jesús tenía fuego ahí a la orilla de la playa y tenía peces para comer y los llama a comer. Hermano amado, déjeme decirle que si usted aumenta su fe, si usted aumenta su confianza, si usted aumenta su seguridad en Dios, hermano, Dios proveerá su alimento, Dios proveerá su comida, Dios proveerá su bebida, porque Él es bueno, Él lo esperará, Él le dará de comer. Confíe en la mano poderosa, confíe en la gracia, confíe en la misericordia, confíe en la palabra, pero obedezca la palabra, amado hermano. Obedezca la palabra, amado hermano. Esto es esencial. Desde ese momento el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando estaban comiendo y caminando, se dirigían rumbo, hermano, hacia el monte de Sión. Y Pedro iba detrás de él, era el que más cerca le seguía. Y Jesús se voltea a él y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro comenzó a entristecerse. Pero, amado hermano, Dios lo había escogido, Dios lo había llamado, Dios lo había levantado. Y así como llamó a Pedro, así como escogió a Pedro, así como le dio autoridad a Pedro, también el Señor nos ha dado a nosotros su gracia, su misericordia y su autoridad. Y si nosotros comenzamos, hermano, a obedecer su palabra y comenzamos a hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos, predicar la palabra, hablarle a las personas de su evangelio para que ellos vengan y pongan su fe en Él, porque hermano amado, este es un tiempo en la cual los campos se están poniendo blancos, los campos se están poniendo prestos para la cosecha. Usted y yo tenemos el privilegio de poder llevar esa palabra al pueblo, a la gente, a aquellos necesitados, para que pongan su fe en Dios y Dios proveerá su alimento, para que pongan su fe en Dios y Dios les dará trabajo, para que pongan su fe en Dios y Dios los sanará, para que pongan su fe en Dios y Dios los salvará y los llevará a vivir al reino eterno, en el reino de los cielos, y juntamente podemos disfrutar la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Esto es lo que yo puedo enseñarles en esta tarde acerca de la fe. Es necesario
crecer en nuestra fe. Concluyo diciéndoles, por lo tanto, reconociendo la grandeza, la justicia, la bondad, el amor de nuestro Dios Todopoderoso, podamos acercarnos a Él buscándolo en todo tiempo en oración, clamando de día y de noche. Pero no solo clamar, porque aquí veo yo un problema serio en este tiempo. La gente, mi amado hermano, está clamando, pero no está clamando hacia el Dios Todopoderoso que tiene el control. Y si está clamando hacia Dios Todopoderoso, no tiene fe. Puede ser que esté orando de día y de noche, pero no tiene fe. La pregunta es, ¿mirará fe Dios en nosotros? Hermano lindo, esta tarde yo le animo a orar en todo tiempo, con confianza en Dios. Pero no solamente le animo a orar y confiar en Dios. Obedezca la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Haga suya la palabra de Dios. Actúe como dice la palabra del Señor. Y entonces su fe crecerá cada día, cada instante, cada momento. Así que ánimo, amado hermano. Sigamos orando y confiemos en Dios, que esto pronto terminará y que usted nos escuchará predicar la palabra de Dios desde la casa de oración. Mantengámonos en oración en todo tiempo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo. Hay gente en este momento que no tiene trabajo,